Esta es una entrevista sin censura. Seguramente se enteró usted, porque le hemos informado aquí en Sin Censura y porque ha sido noticia en todos los medios, que se abrió investigación por narcotráfico contra los sobrinos directos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. Cargos por narcotráfico. Bueno, pues desafortunadamente en Venezuela no solamente hay una gran represión, que también hemos denunciado, sino una gran censura. Si nos quejamos de los casos de censura en México, también tenemos que darle voz, también tenemos que mostrar nuestra solidaridad con nuestros colegas venezolanos. Félix Pirela, periodista venezolano, fue despedido de la cadena Globovisión por negarse a la censura en el caso de estos supuestos sobrinos directos de la primera dama, y le agradezco mucho que nos tome la llamada para hablar sin censura. De entrada, Félix, nuestra solidaridad en este espacio que se llama precisamente Sin Censura. ¿Cómo te va? Buenos días, Vicente, y buenos días para toda tu audiencia. Agradecido por la invitación para conversar sobre el tema de la censura en Venezuela y, bueno, cómo afecta a los medios la presión gubernamental, porque intentan impedir que salgan a la luz pública muchas informaciones de las que ellos están involucrados, por ejemplo, casos de corrupción, y en este caso a mí me afectó el tema del caso narcotráfico, luego de conocerse que los dos sobrinos de la primera dama de la República, Cilia Flores, conocidos como Efraín Campos Flores y Francisco Flores de Freitas, fueron apresados el pasado 10 de noviembre de 2015 en Haití. Ellos estaban negociando enviar a los Estados Unidos un cargamento aproximado de 800 kilogramos de cocaína. En ese momento la información se publicó a nivel internacional. Sin embargo, los medios de comunicación, recordemos, Vicente, y le recuerdo a toda tu audiencia, o los que no saben para que lo conozcan, que los medios de comunicación, no solo Globovisión, sino todos los medios de comunicación privados, están presionados por el gobierno. El gobierno los llama para que no saquen ciertas informaciones y los amenaza con quitarles la concesión o no renovar la concesión, con sanciones, multas, etcétera. Eso ocurrió el mismo día cuando sale a conocer esa información del narcotráfico, y bueno, ese día me impidieron sacar la información en Globovisión. Sin embargo, yo la saqué, me negué a la censura, la saqué y bueno, por eso fui despedido. ¿En dónde te encuentras, Félix? Yo estoy actualmente en la ciudad de Miami, acá en los Estados Unidos. ¿Tan así está la situación que decidiste mejor venirte a Estados Unidos? Sí, me vine primero por un tema de seguridad. Recordemos que toqué un tema muy sensible para el gobierno, un tema de sumamente peligro, como lo es el narcotráfico. Recibí ciertas amenazas luego de que publiqué la información en Globovisión, llamadas anónimas de amenazas, y bueno, tenía por mi vida. Además también de que, bueno, me perdí mi empleo y inmediatamente, al ser despedido de Globovisión, por tocar ese tema del gobierno, en contra del gobierno, inmediatamente fui vetado del resto de los medios porque están presionados por el gobierno. No, pues así está muy complicado ejercer nuestra profesión. Si en México está complicado, así en Venezuela tampoco se puede. Primero, las amenazas, ¿qué te decían en las amenazas, Félix? Cuando me llamaban, cuando me realizaban las llamadas anónimas, luego de dar a conocer esa información en noviembre, me decían sapo, lo que ustedes también conocen, cuando uno divulga cierta información que no les conviene a ciertas personas. Bueno, me llamaban y me decían sapo y me amenazaban, me decían que me cuidara mucho porque había tocado ese tema al gobierno y no acate esa orden. Entonces, a raíz de esas llamadas, temía por mi vida y mi presencia en Venezuela. ¿Y qué pasa por la mente y por la vida de un periodista que no puede encontrar trabajo, Félix, que es vetado, como dices tú, y ahora? No te copié, ¿me puedes repetir? Disculpa, Vicente. Sí, te digo, ¿qué pasa en la vida, por la mente de un colega, un periodista que es vetado en su país, y ahora como que ¿cuál es el camino a seguir? ¿Qué es lo que sigue para ti? Te entiendo, Vicente. Bueno, lo primero que te puedo decir es da mucha impotencia. Cuando uno es periodista, bueno, tú eres colega, lo conoces, lo has vivido, la pasión que tenemos por la profesión, por el periodismo, y nuestra pasión y nuestro deber con los ciudadanos es informar, sin importar que le afecte a un lado político o al otro. Nuestro compromiso siempre es
con los ciudadanos de informarles. Y bueno, causa mucha impotencia de que no tengas, por ejemplo, yo he trabajado en medios audiovisuales siempre, televisión, radio, y bueno, da impotencia que se te cierren las puertas y no puedes hacer tu profesión simplemente porque tocaste temas sensibles en contra del gobierno. Da mucha impotencia y de verdad, bueno, me vine a los Estados Unidos para eso, tratando de comenzar una nueva vida, aunque me vine contra mi voluntad. Yo amo mi país, me hubiese encantado continuar en mi país, pero bueno, ya era cuestiones superiores, me obligaron a salir de él. Bueno, tú que te dedicas a informar y que estabas limitado o presionado el medio por el gobierno, cuéntame cómo está tu país. Sé que te duele haber dejado Venezuela, como le duele al mexicano dejar México, como le duele a tantos venezolanos que no necesariamente fueron vetados de los medios, pero que tuvieron que salir, que querían encontrar una mejor situación fuera de Venezuela. ¿Cómo está Venezuela realmente, Félix? Fíjate que esto no es un caso, como tú lo dices, hay mucho, no es un caso de Félix Videla, es un caso de muchos venezolanos, de miles de venezolanos que han tenido que salir en los últimos años, sobre todo en los últimos 3 años cuando toma posesión Nicolás Maduro en la presidencia. Aumentó la persecución, aumentó la inseguridad en las calles, la calidad de vida se deterioró mucho más de lo que venía en el transcurso de los años. Y bueno, muchas personas tuvieron que salir del país. Es triste ver las familias cómo se separan, cómo los padres despiden a sus hijos, cómo muchos jóvenes no terminan la universidad porque los padres prefieren sacarlos del país para preservar su seguridad. Es muy triste ver el deterioro. Has visto, me imagino, los reportajes, las colas para adquirir los alimentos. Que no hay muchas veces ni papel para el baño, ni papel higiénico. Ni siquiera papel higiénico, pero ni siquiera consigues comida. Y lo más preocupante de todo esto, aparte de la comida, es la escasez de medicina. Están muriendo los venezolanos. Semanalmente conocemos distintos casos de personas que mueren en los hospitales porque no consiguen medicamentos vitales para su recuperación. Es totalmente triste. Es decir, en Venezuela la vida no depende de Dios. La vida depende de la inseguridad en la calle y también depende de conseguir lo que uno necesita para poder sobrevivir. Félix, ¿le dolió al gobierno de Nicolás Maduro, a la primera dama, lo que se reportó porque hay algo que quieren cubrir? ¿O porque es esta censura, es esta presión, confirmación de que hay algo que escarbarle, seguirle escarbando? Claro que les dolió porque era un caso que ellos no querían que saliera a la luz pública. Habían ciertas informaciones extraoficiales de que altos funcionarios del gobierno han estado involucrados con el narcotráfico. Fíjate, hace algunos años detuvieron a un narcotraficante en Venezuela, Wally Mack. Se demostró incluso los lazos que tenía con el anterior gobernador del estado Carabobo y otros altos funcionarios. Acosta Carles era el gobernador de Carabobo en su momento, y otros funcionarios del gobierno. Pero bueno, allí quedan las cosas. En Venezuela no hay justicia, en Venezuela no se investigan y los altos funcionarios del gobierno son intocables. Eso le duele que haya sido esa detención, haya sido en el exterior, porque no pueden tapar, es decir, no pueden intermediar con la justicia de otros países. Por ejemplo, la primera dama Silvia Flores, la tía de estos jóvenes, de los dos venezolanos sobrinos de ella que fueron detenidos en Haití, ella ha calificado esa situación como un secuestro. Ella aceptó que sí son sus sobrinos, los dos venezolanos que están detenidos en Nueva York, pero ella lo calificó como un secuestro, es decir, no ha desmentido ese caso de narcotráfico por ahora. Ella dice, es decir, con sus aseveraciones, ella lo califica como que son inocentes por ahora. Estos presuntos narcos, no sé si tengas más información, pero estos presuntos narcos, ¿hasta ahí para o seguirá escalando este caso de los presuntos sobrinos de la primera dama de Venezuela? Personalmente, Vicente, mi opinión es simplemente ellos fueron las caras visibles, los negociadores, pero yo creo que eso va mucho más allá. Hay personas, altos funcionarios del gobierno arriba de ellos, pero ellos simplemente fueron los que fueron enviados a negociar esa droga. Quizás cuántos episodios han ocurrido, es decir, cuántas negociaciones ya habían hecho antes que no habían sido detectadas, pero esta fue detectada por el ADEA en los Estados Unidos, gracias a un trabajo de investigación que hicieron encubierto. Félix,
se habla del narcotráfico en México, se habla del narcotráfico en los 80s en Colombia. ¿Qué tan grave es el problema del narcotráfico en Venezuela? Es muy grave porque Venezuela ha sido un año como puente. Es decir, Venezuela no se conoce como un país productor de la droga, pero sí de la distribución. Y bueno, por ejemplo, somos vecinos de Colombia. Muchos productores de la droga han aprovechado que el gobierno venezolano ha estado muy aliado con la guerrilla, en este caso de ese país, y como son gobiernos, aprovechan de que tienen el poder para distribuir desde Venezuela a otros países. Por ejemplo, en Venezuela a personas de narcotráfico ligadas al narcotráfico, incluso al terrorismo, le han otorgado el pasaporte diplomático para lograr pasar desapercibido con las autoridades de seguridad internacionales. Es lo grave que te estoy diciendo, hasta pasaportes diplomáticos les otorgan para que estas personas estén libremente. De hecho, estos dos ciudadanos venezolanos, los dos Flores, sobrinos de la primera dama Cilia Flores, cuando fueron detenidos se les encontró que tenían pasaportes diplomáticos. La anterior asamblea, que era presidida por Diosdado Cabello, se dedicaba a eso, a otorgar permisos, en este caso pasaportes diplomáticos a personas ligadas al narcotráfico y al terrorismo. O sea que la izquierda, que tanto critica a la derecha, a los conservadores por el tráfico de influencias, hace de las suyas, y peor. Claro que hace de las suyas, aprovechan que son gobiernos para hacer de las suyas y bueno, enriquecer sus bolsillos por la vía ilegal. Por todo este panorama que me estás planteando, Félix, por la censura a los medios, como ocurre en tu caso y en el de otros, ¿qué futuro le ves a Nicolás Maduro, luego de perder también en las pasadas elecciones mucho del poder que tenía en el legislativo? Vicente, yo creo que el pasado 6 de diciembre, cuando se realizaron las elecciones parlamentarias en Venezuela, fue un plebiscito. Allí yo creo que Venezuela se expresó para ver, no solo fue la elección de la Asamblea, sino yo catalogo como plebiscito porque se expresó Venezuela para saber si está de acuerdo con la gestión o no de Maduro. Es decir, no, los venezolanos no salieron a elegir solamente a sus diputados, simplemente fueron a evaluar la gestión que ha hecho Nicolás Maduro y el rechazo que tiene actualmente. Por ejemplo, la oposición ganó por más de 2 millones de votos y eso serían siempre, en las últimas elecciones, la oposición y el oficialismo estuvieron muy cerca. La última elección en el 2013 presidencial, cuando ganó Nicolás Maduro, el gobierno, según cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral parcializado al gobierno, el gobierno ganó por más de 200.000 votos. Sin embargo, en esta oportunidad la oposición logró ganar por más de 2 millones de votos. Eso quiere decir que muchos votos duros del chavismo se pasaron a la oposición. Quizás no se identifican con la oposición, pero rechazan totalmente la gestión de Maduro porque se ha deteriorado totalmente la calidad de vida y han abierto los ojos de que quienes nos gobiernan en Venezuela son personas que lo que hacen es incrementar la pobreza para ellos poder persuadir más fácilmente de los ciudadanos e inculcarle ese falso socialismo que habla de igualdad, pero ellos mismos no profesan porque ellos viven como ricos. Félix, para cerrar, si te parece, en su momento lo dije y lo sostengo. Chávez, más allá de lo que uno creyera y de qué lado estuviera de la historia, Chávez era Chávez, pero definitivamente Maduro no es Chávez ni le llega a los talones. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Me escuchas, Félix? Bueno, al parecer tenemos problemas, se nos ha caído la comunicación con Félix Pirela. Qué extraño que se haya caído la comunicación con Félix Pirela. Y bueno, pues si logramos comunicarnos con él nuevamente, intentaremos cerrar esta entrevista sin censura con este periodista venezolano que asegura ser víctima de la represión, de la censura del gobierno de Nicolás Maduro y que ha llevado a los medios a vetarlo por dar a conocer información relacionada a la investigación por narcotráfico contra los dos sobrinos arrestados en Haití de la primera dama Cilia Flores. Te preguntaba, Félix, en su momento lo dije y lo sostengo, Chávez, más allá de la visión que tengamos política, Chávez era Chávez, pero Maduro, por más que quiera, por más que intente, Maduro nunca va a ser Chávez, es más, no le llega ni a los talones. Es cierto, Vicente, yo nunca me identifiqué con el gobierno de Chávez, ni con su liderazgo, sin embargo, no puedo negar que fue un líder en Venezuela que logró capitalizar la esperanza de muchos venezolanos quienes rechazaban
las anteriores gestiones gubernamentales. Sin embargo, bueno, Chávez tenía cierto liderazgo, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica, y al morirse Chávez queda como su sucesor Maduro, el cual carece naturalmente de liderazgo, y por esa carencia de liderazgo se desató totalmente la corrupción. Anteriormente, con la gestión de Chávez, también se conocían muchos casos de narcotráfico, de corrupción, pero al morirse Chávez esto se multiplicó porque no había un liderazgo. Es decir, en el chavismo en Venezuela no había un liderazgo, no había barreras, dicho por ellos mismos, por los propios personajes del gobierno, y todo el mundo de la corrupción se desató. Por eso es que se deterioró completamente la economía en los últimos 3 años. Félix, pues la oferta, el compromiso de que estos micrófonos siempre están abiertos para ti, para los que informamos honesta y claramente a la gente. Y cuando estés por Chicago, por favor, aquí estamos a tus órdenes. Te deseamos lo mejor. Ya me quiero imaginar que muchos de los medios acá en Estados Unidos estarán más que dispuestos a entrevistarse contigo para ofrecerte alguna chamba, algún trabajo, chamba como decimos en México. Te mando un abrazo, Félix Pirela. Vicente, muy un placer compartir contigo y con toda tu audiencia, de verdad, siempre a la orden, y acá estaremos siempre en contacto. Un fuerte abrazo. Un abrazo hasta Florida, hasta Miami, en donde se encuentra Félix Pirela, este colega periodista censurado en su país, con quien nos solidarizamos, porque el programa se llama así, Sin Censura. Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Venezuela se informan sin censura.